Los acontecimientos más importantes y las experiencias más emocionantes de las producciones más innovadoras. Surge Radio Corver. Una nueva expectativa, una nueva forma de escuchar radio, música, al borde de tus emociones. La mejor programación dirigida al entretenimiento y diversión. Con nuevos conceptos que llegan a revolucionar la radio por internet. Escucha Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet.
como siempre. A ver, teníamos un problema de aquí de audio, pero ya lo acabamos de corregir. Pues les decía yo que vamos a platicar sobre un tema muy interesante el día de hoy con la bióloga Mariana Cortés, que le agradecemos mucho su tiempo y sobre todo hoy que tenemos una charla muy interesante con ella sobre los temas que ya traíamos en programas anteriores. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando a nosotros como padres? Que realmente pues es un tema que preocupa mucho porque se dieron muchos casos, inclusive usted nos presentó, bióloga, un video que fue actuado, ¿verdad? En su momento se comentó, pero que nos refleja la realidad. Muy buenas tardes, bióloga, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa especial de Radio Corber. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, contador, pues encantada de estar nuevamente en contacto con usted, con su auditorio. Les mando un cordial saludo y esperando que se encuentren muy bien y en familia, y agradeciéndole como siempre este espacio que nos brinda, y me da mucho gusto escuchar que va a haber otros espacios más que compartir a través de este medio tan importante. Y bueno, en esta ocasión pues me trae a todos ustedes pues el poderles presentar y compartir a una persona dedicada al estudio de un tema fundamental y relacionado con lo que usted planteaba en estos momentos y que se ha venido tocando ya en distintos medios, en distintos programas, y tiene que ver con los valores. Entonces, los valores, definitivamente tenemos una crisis muy grande que nos está afectando, no nada más en lo local, sino a nivel nacional y a nivel mundial. Esta pandemia nos ha desnudado totalmente la precariedad de los servicios de salud, pero también en educación y muchas otras áreas de la vida en sociedad. Entonces estoy muy agradecida con usted, contador. Bióloga, entrando en materia, hemos estado platicando en algunos otros programas en donde pues analizábamos la problemática entre los padres y los hijos ante el resguardo, sí, y la necesidad de pues los jóvenes por darle continuidad a su preparación. Este tema se amplió mucho en esta conferencia en esta charla que vamos a ver, en la que usted tuvo con el doctor Eulalio Velázquez Licea. Así es, contador, y realmente el doctor, como mencionamos en la plática, que realmente quiero hacer la aclaración. Esta plática pues fue grabada ya hace algunos días, tal vez algunas cifras, algunos datos se hayan modificado, sobre todo en relación al tema de número de funciones que tenemos actualmente en el país. Entonces teníamos pendiente presentar esta importante plática, y como pues lo he mencionado, el doctor Eulalio Velázquez Licea tiene esa experiencia, su tesis doctoral, de hecho la presentó en Cuba en el año 2002. Entonces él recientemente me platicaba, tengo la fortuna de que es una amistad entrañable. En alguna ocasión tuve la oportunidad de viajar con él a un congreso a ese bello país del cual tenemos, y nos regresamos con esa certeza de que es una potencia económica, es una potencia en educación, es una potencia en salud, un sistema de salud muy sólido. Y definitivamente la experiencia que él tuvo en ese país y en otros países de América Latina pues le permiten tener una visión también mucho más general de que lo que son nuestros países latinoamericanos.
definitivamente México, como parte de este planeta, pues tiene características muy particulares que lo hacen ser una nación con una biodiversidad y con una riqueza increíble. ¿Y qué le voy a decir a usted que está tan empapado de este tema? Pero lamentablemente, pues ya por años la historia pues nos ha demostrado que los problemas que tenemos actualmente de esa crisis educativa, de salud, económica, y que nos agobia, y que este fin de semana tal vez fuimos testigos de la expresión de algunos grupos que se están manifestando, pues también tiene una historia, tiene un porqué. Y cada demanda de cada persona pues no se debe desestimar, es importante, cada persona está viviendo una realidad distinta. Precisamente, y a raíz de esta pandemia, pues tuvimos la oportunidad de seguir una experiencia que la UNAM, a través de su festival, el ALEF, lo tuvo que realizar esta vez de manera virtual, y escuchaba precisamente a Arnoldo Kraus. Él es médico y él tiene pues muchos libros, muchos escritos, y le interesa mucho estas cuestiones de bioética, que tiene que ver mucho también con el tema que plantea el doctor Eulalio acerca de los valores y la moralidad, ¿verdad? Así se titula la ponencia precisamente, la moralidad, la decadencia de la moralidad en decadencia en tiempos de pandemia. Y Arnoldo nos hablaba precisamente de 5 pandemias. Él decía que el ser humano, él titulaba un artículo que escribió, lo titulaba El ser humano como pandemia. Y él decía que originalmente hablaba de 2 pandemias, una propiamente la del coronavirus, que como sabemos se originó en China, ¿verdad? Para ser más precisos, y si comenzamos a contar el tiempo a partir de entonces, desde noviembre del 2019 a la fecha, pues cuántos meses no llevamos. Y en otro rubro, pues está la pandemia de la pobreza, que tiene mucho que ver también con esta mala política de la que somos objeto, no únicamente los países latinoamericanos, lo estamos viendo a nivel mundial. Y también con tristeza nos damos cuenta, contador, que aquellos países que han logrado superar esta pandemia, que han tomado medidas, si bien acertadas, pero realmente es porque han contado con ese respaldo de la ciudadanía, porque hay confianza en las instituciones, porque hay confianza en sus autoridades. Y con tristeza nos damos cuenta que en nuestro país no es así. Entonces ahí es donde entran las otras 3 pandemias que precisamente propone Arnoldo Kraus, y una de ellas es la pandemia del miedo. Entonces estamos viviendo de manera paralela, ¿verdad? La pandemia del virus, la pandemia de la pobreza y la pandemia del miedo a través de la desinformación. Entonces ahí es donde él plantea otro tipo de pandemia, que es la pandemia de la desinformación o de las fake news. Entonces realmente no tiene que ver con que la gente esté desinformada, sino realmente estamos informados, pero estamos informados de una manera equivocada. Y la otra pandemia que él planteaba en esa charla, pues es la pandemia de la política. Entonces le podemos seguir agregando más y más de pandemias, ¿verdad? Porque ayer también escuchaba una plática, una charla acerca de la discriminación. La discriminación ha llevado a crímenes tan lamentables como los ocurridos este fin de semana en Estados Unidos. Entonces, realmente, contador, es una crisis de la humanidad tremenda, muy grande. Y algo tenemos que hacer, algo tenemos que cambiar, ¿verdad? Que cambiar. Y en ese sentido, pues hay muchas corrientes, hay muchos autores, hay muchas maneras de pensar, hay la ideología es tan distinta
distinta como las personas. Entonces, sí, realmente hay muchas experiencias de las cuales podemos tomar nosotros como ejemplo y recuperar esos valores que tienen las comunidades originalmente, las costumbres, las tradiciones, y México es rico precisamente en esa cultura. Oiga, bióloga, Lamentablemente si me permite sí, hacer un paréntesis en el tema de las tradiciones y que deriva de las raíces de nuestro pueblo, sí, a mí me sí, llama mucho la atención este punto porque la problemática que estamos viviendo de esta pandemia es, pues tiene inédita, ¿no? En la magnitud que se está dando a nivel del globo terráqueo. Pero exacto, hay algo muy importante que a través de estar escuchando, observando, analizando y comentando, nos damos cuenta que nuestro país, México, entró en una desobediencia porque nos daba, hablando de lo que es las recomendaciones, la información por parte de las autoridades de salud, que no fueron inventadas por las autoridades de México, ¿no? Vimos en todos los países del mundo que ahí pues se derivaba la información por parte de la Organización Mundial de la Salud. Yo tengo una opinión muy importante antes de entrar a ver esta charla que tuvo usted con el doctor Eulalio Velázquez Licea, que a lo mejor ahí se puede, no sé si se tocó el tema, pero a mí me llama mucho la atención que el problema que estamos viviendo, como ejemplo lo que tratábamos en anteriores ocasiones que charlábamos, los problemas de los padres con los hijos, y otro punto que era, ¿por qué se está extendiendo la pandemia aquí en nuestro país? Con muchos, yo lo veo con muchos problemas multisociales, pero últimamente he estado viendo que algunos municipios, por ejemplo, un municipio que no recuerdo el momento, pero es del estado de Chiapas, que fue muy sonado a nivel nacional por el tema de que ellos secuestraron a todo el personal de salud, quemaron algunas casas de funcionarios, de políticos de ahí del municipio, y no dejaron que se realizara la limpieza de sus calles, la sanitización. Ahí se maneja que a ellos les llegó la información en el sentido de que las mismas autoridades son las que estaban pues enviando el virus, ¿no? Exactamente, propagando el virus por medio de esta actividad sanitaria que estaban realizando los trabajadores. Bueno, pero todas estas personas manejan una cultura, una tradición en base a sus raíces muy profundas. Y a mí me queda muy claro, y no quiero ahondarme mucho porque es entrar en muchos temas, pero me queda muy claro que ya el tema de las culturas, de las tradiciones y de nuestras raíces, que lo dije al revés, pero lo puedo decir como sea, ya eso ya debe de cambiar, mi querida y estimada bióloga, porque ya las tradiciones y la cultura debe de ir apegado a los nuevos tiempos. Por eso se dice que ahora que termine la pandemia, tenemos que cambiar totalmente, muchos países van a cambiar su manera cultural, tradicional, y con todo respeto de sus raíces tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque de lo contrario viene una nueva era, un ordenamiento, y eso es real, eso nadie lo está inventando, lo estamos viendo. Un ordenamiento social también, un ordenamiento político, un ordenamiento económico, y que todo esto requiere también de un ordenamiento en la cultura y en las tradiciones. Y todas estas cosas, estas manifestaciones, yo recuerdo cuando inició este problema y que empezaron ya no lo escucho. Ya no me escucha usted. A ver, ahí me escucha. ¿Ya me escucha usted ahí? Bueno. A ver, ya no lo escucho. A ver, ya tenemos aquí un problema de audio. Déjeme ver, a ver si me escucha usted ahí. Bueno. ¿Sí?
Bueno, estaba yo comentándole aquí a la bióloga. Se cortó. A ver, vamos a tratar de actualizar. Se entrecorta su llamada. Muy bien. Yo creo que el tema, nada más a ver si me lo capta usted, pero lo voy a terminar aquí con mis amigos del auditorio. El tema es de que hay muchas gentes, hay muchas personas que de una u otra manera estamos muy arraigados a las tradiciones, a las raíces, a las culturas. Ya tenemos que cambiar. Y como esos casos que estaban manejándose, a ver, ya la recuperé, ¿ya me escucha? Bueno. Sí, una buena parte de su, bueno, contador, no le escuché un buen tramo de su charla, una disculpa, pero se entrecortó, no sé si sea su señal o sea la mía, pero bueno, escuché parte de lo que me planteaba. Sí, le decía yo que es necesario. Bueno. A ver, no me diga, ¿ya me escucha? ¿Sí me escucha? Ya lo escucho muy bien. Bueno, le decía yo que parte de lo que la nueva modernidad, la era, debe de cambiar todo. Los tiempos ya cambiaron. Entonces no podemos continuar con esta ignorancia por parte de algunos sectores de la sociedad mexicana. Y hay que decirlo con todas las letras que se denomina ignorancia. No podemos seguir en este término. Y por eso es importante que la gente ahora tenga mayor comunicación, que el gobierno también se preocupe porque todos estos sectores tengan una educación, pero una educación actualizada, una educación que esté ad hoc con los nuevos tiempos, porque si no, créame que nuestro país de ser tercer mundista va a pasar a cuarto mundista y no sé para dónde más vayamos de reversa. Así es que no sé qué opine, pero pues escucho su opinión y nos vamos a el video. Al video, sí, contador, definitivamente, y qué bueno que saca este tema porque se habla de una nueva normalidad y realmente es una nueva normalidad que debió de existir siempre. Lo vemos en países como Japón, un país sumamente disciplinado. Ellos no acostumbran los besos y los abrazos como los mexicanos. Yo creo que somos muy expresivos, ¿verdad? Guardan su sana distancia y sobre todo, fíjese que escuchaba una conferencia de Carlos Kasuga, este empresario mexicano japonés, y él realmente basa su filosofía empresarial, por supuesto, ¿verdad? En el bien ser, en el bien hacer y en el bienestar. Y en el bien ser parte en el hecho tan solo de ser puntual. Yo creo que los mexicanos no nos caracterizamos por ser tan puntuales. Y lo traduce en números, ¿verdad? A nivel empresarial, 10 minutos multiplicado por todo lo que se pudo haber hecho, pues son pérdidas para la empresa. Por otro lado, el bien hacer, el hacer, así sea barrer, así sea limpiar, así sea estudiar, el oficio que sea, la profesión que sea, hacerla bien. Dice, la diferencia entre las personas ordinarias y las personas extraordinarias precisamente es ese extra, contador. Eso lamentablemente no forma parte de nuestra cultura, de la cultura del mexicano. Estamos esperando a que llegue el día viernes por la tarde. Estamos esperando el fin de semana. Estamos esperando la salida al trabajo. Y siempre decimos, es que esto a mí no me corresponde. Yo creo que esa mentalidad, contador, tiene que cambiar. Y remata Kasuga diciendo, el bienestar, el diariamente irse a dormir con la satisfacción del deber cumplido. No hay más. Y definitivamente esto no forma parte de la cultura del mexicano. Entonces es una plática también muy interesante de él, contador, la voy a compartir por ahí en el Facebook para que la puedan revisar. Es muy antigua,
pero es una filosofía que tiene un país de primer mundo como Japón. Entonces coincido plenamente con usted. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que están muy arraigadas, pero hay que reconocer que por los siglos de los siglos los pobres no les han interesado a los políticos. Los pobres han sido los olvidados, los invisibles, los don nadie. Y junto con ellos les vamos a sumar no nada más a los grupos originarios, a los grupos indígenas. Le vamos a sumar a los negros, a los afrodescendientes, a aquellas personas que tienen otra inclinación sexual. Le vamos a sumar a todas aquellas personas que profesan otra religión. Entonces somos un mosaico de todo y de nada. Entonces definitivamente tenemos que cambiar muchísimas cosas. Fíjese que en esa misma plática él preguntaba, ¿quién de ustedes desea que su hijo sea maestro de primaria o de secundaria? Y levantó la mano a alguien y él dijo, lo felicito. En ninguna conferencia, ninguna persona había levantado la mano. Sí, lo voy a incluir en mi libro, porque ¿quiénes van a educar a las nuevas generaciones? Claro. La profesión de maestro está sumamente devaluada. Esperemos que con este tiempo que los padres han estado acompañando a los hijos, valoren el trabajo de un maestro. No es un asunto sencillo, contador. Los maestros han desarrollado muchísimo esfuerzo. Enviar actividades para los alumnos de manera semanal implica una adecuada planeación, una adecuada, adecuarlo al contexto, al momento, al medio, compartir las actividades, darle seguimiento, atender las preguntas de los alumnos, evaluar, retroalimentar. Ha sido una labor realmente titánica y los maestros de México han respondido y esperemos que se les reconozca, porque realmente, y hay una frase precisamente de Confucio, vamos a ver si la tengo por acá, que tiene que ver, que dice así: la nación y el individuo que no sepa respetar a sus ancestros, a sus padres, a sus maestros, será una nación en decadencia. Entonces, ahorita bióloga, ¿sí? Es que ahí entra sí. Lo que yo planteo. Sí. Debemos también de deslindarnos ya un poquito de nuestras culturas ancestrales, bióloga. Yo estoy de acuerdo que son filosofías muy importantes de la vida actual, pero la actualidad es otra. Y esta pandemia nos acaba de desnudar totalmente ante una falta de una cultura nueva que debe de tener nuestra sociedad mexicana. Claro. Yo estoy de acuerdo con todos los filósofos del mundo, pero debemos de trabajar, construir una nueva cultura, una nueva tradición. Se han perdido los valores, se ha perdido el respeto, y eso es lo que debemos de rescatar, pero apegado a los nuevos tiempos, ¿no? Los nuevos tiempos nos están marcando otra manera de pensar y de realizar las acciones y, por supuesto, trabajar en lo que es la unidad social. Pero lo primero, lo que usted me había comentado hace un momento me llamó mucho la atención en el tema político. A mí me llama mucho la atención y me preocupa que nuestro mandatario, tal parece, y yo no tengo nada contra él, pero tal parece que siempre que da sus conferencias de prensa, cuando se genera una pregunta que obviamente afecta sus intereses como mandatario, lo primero que hace es generar el sarcasmo que genera un divisionismo social. Entonces, un mandatario debe de ser el solidario y el que debe de unir a una sociedad mexicana, no dividirla. En este caso, a mí me preocupa porque todavía no vamos ni al 50% de su mandato y ya tenemos una sociedad mexicana
muy dividida y muy polarizada. Entonces, sí, lamentablemente, pues 80 años en el poder, pues no es para menos, ¿no? Pero sí, contador, realmente tenemos que desaprender muchísimas cosas. sí. Tenemos que reinventarnos. Estamos pensando ya cómo va a ser la escuela del mañana, porque realmente la escuela como la teníamos, como estábamos acostumbrados, ya no existe, contador. Ya no existe. Tenemos que aprender a vivir en contingencia. Mientras no exista una vacuna, mientras no exista un tratamiento en específico, definitivamente no podemos volver a la normalidad. Mucho menos con este sistema de salud. Y lo hemos visto, contador, los científicos que están batallando muchísimo para tener una vacuna, para tener un medicamento. Entonces realmente los síntomas que presentan los enfermos han variado. Entonces eso no posibilita la existencia de un medicamento en específico. Entonces eso nos hace mucho más vulnerables. Entonces el regreso a la escuela es muy lejano, contador, es muy lejano. Debemos de ser muy pacientes, tenemos que ser muy empáticos, muy comprensivos en ese sentido, porque si ni la ciencia puede hablar con certezas, mucho menos la educación. La educación es el campo más complejo que existe, más complejo, porque en él de ella dependen muchísimos factores para que podamos hablar de educación. No podemos hablar de uno solo. Entonces, yo creo que esta educación a distancia o emergente que hemos estado desarrollando todo este tiempo, pues va a permanecer así. Es una realidad. Mientras no exista no existe un tratamiento en específico. Así es, bióloga. Los científicos así es. Hablan de certeza, mucho menos. Sí. Muy bien. Yo ya para concluir, bióloga, pues estoy totalmente de acuerdo con usted que la educación es la base, y recordar, usted mencionó también hace un momento que están haciendo grandes esfuerzos los científicos, pero no hay ningún medicamento que pueda curar esta pandemia. Eso debe de quedar muy claro. La única medicina que se tiene es la actitud personal. Eso es muy importante, es el cuidarse uno personalmente, y ahí es donde mucha gente pues ha hecho un poquito a un lado esa formación de cuidarse y esa cultura de la salud, que de una u otra manera es la única, el único medicamento, la única protección que debemos de tener. Pero, bióloga, de verdad, yo le estoy muy agradecido, sobre todo porque sé que este material también lo hizo usted pensando en nosotros, porque inmediatamente me lo comentó y me lo compartió. Le dije, ¿cómo no? En el programa especial subimos este material, y va a ser un material que nos va a dejar mucha huella, porque estoy segurísimo que se trataron temas importantísimos. Bióloga, yo le agradezco mucho su espacio, su tiempo, y bueno, por último, algo que comentar, bióloga. No, pues los agradecidos somos nosotros, contador. Quisiéramos que este tema se escuchara, se analizara, se recuperara, sobre todo los principios filosóficos. Incluso abogamos porque la ética esté presente en todos los currículos de los primeros años de preparación de nuestros niños. Es primordial. La filosofía, la historia, lamentablemente la historia la han platicado muchas veces a conveniencia. Entonces yo creo que todo lo que se ha escrito se tiene que tomar como un ejemplo de lo que sucedió en el pasado, para poder comprender la realidad y poder pensar, imaginar un futuro mucho más próspero, con gente que trabaje, con gente que se esfuerce, con gente de principios y de bases muy sólidas. Contador, todo lo que hagamos en este momento, vamos a ver los frutos, o tal vez no nos toque ver los frutos, no sabemos,
pero este aislamiento nos debe ser la oportunidad con todo, y que sabemos que no todos tenemos el mismo tiempo, la misma disposición, el mismo ánimo, pero nada nos va a sacar adelante sin educación. Leer, estudiar. El estudio es la llave que nos va a abrir todas las puertas. Entonces, yo creo que va a haber un cambio definitivamente después, incluso de 8 semanas, ya no somos los mismos. En lo personal, ya no soy la misma. Cuando escucho que la pérdida de un ser querido, de una amistad, precisamente el día de ayer lamentablemente fallecieron la mamá y el papá de 2 maestros muy queridos, a quien les envío un gran abrazo y les expreso mi cariño. Estoy con ellos, y definitivamente yo creo que esto nos va haciendo más sensibles, y también está el riesgo, contador, de que probablemente sea un cambio no para bien, sino para mal. Lo hemos visto en otros países, como por ejemplo en España. Me quedé impresionada de ver cómo cuando las medidas pues las levantaron, sale la gente de compras y resulta que se pelean en el supermercado por una oferta. Entonces, no sé si vamos a salir en plan en una actitud tolerante o intolerante, no sabemos. Por eso la necesidad de la convivencia. Este aislamiento sí nos va a transformar. Definitivamente tenemos que poner todo nuestro empeño para que sea para bien. Muy agradecidos, contador, y todas las preguntas que tengan al respecto de la ponencia del doctor Eulalio, de esta plática, que el doctor es un poco de todo lo que él sabe, pues él va a estar atento para responder sus dudas, y esperemos que sirva de algo. Digo, lo que usted ofrece a través de este canal es un servicio a la comunidad, contador. Entonces es una labor muy loable que merece todo nuestro aprecio, nuestro reconocimiento, porque todos los temas que usted presenta contribuyen precisamente al avance de la sociedad. Entonces, muy agradecidos y muchas felicidades, como siempre, contador. Muchas gracias, bióloga. Gracias, bióloga, y le agradezco mucho. Y vamos a entrar ya a presentar el video. Y ya cualquier información ya estaré en comunicación con usted. Muchísimas gracias, bióloga. Que esté muy bien, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Igualmente. Saludos. Un abrazo. Estamos en contacto porque pues yo no la voy a dejar, ¿eh? Tenemos mucho trabajo que hacer todavía. Esto continúa. Este resguardo, hay mucha gente que sí lo lleva como debe de ser, y hay algunas personas que no, y bueno, las que no, hay que exhortarlas y darles la información correspondiente con la seriedad que merece el caso. Así es que muchísimas gracias, bióloga. Muchas gracias, saludos, que esté bien. Hasta luego. Bien, amigos, pues ahora sí, bueno, muy interesante la charla. La verdad me llamó mucho la atención, y sí es cierto, debemos de prepararnos, y por eso yo les decía que depende de nosotros la actitud que tengamos después de que termine este resguardo. Hay que aprender lo positivo de este resguardo y generar siempre la positividad. Así es que, bueno, vamos a presentar la pandemia y los resultados de una moralidad decadente en esta interesantísima charla llevada a cabo por la bióloga Mariana Cortés y por supuesto el doctor Eulalio Velázquez Licea, que le agradecemos mucho también por este conducto de terceros, esta importantísima charla. Vamos a escucharla con mucha atención. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sea hoy la oportunidad para poder saludarnos a través de este medio y poder llegar a todos ustedes con un mensaje muy especial. Hemos hablado y hemos escuchado a través de distintos medios, principalmente de las redes sociales, sobre la situación que vivimos actualmente
con esta pandemia, en la cual todo el mundo estamos tomando parte de una o de otra manera, desarrollando esfuerzos y pensando sobre todo un poco más allá. El tema de la educación ha sido un tema muy recurrente a lo largo de la semana. En el caso de los maestros hemos tenido la oportunidad de escuchar desde Silvia Smelkes hasta una pedagogía crítica como es la de Peter McLaren. Sin embargo, se han abordado muchos aspectos relacionados con la problemática que vivimos a raíz de que los niños, los jóvenes, comenzaron a trabajar desde su casa. Y la problemática que enfrentan hoy en día los padres de familia para poder llevar a cabo esa continuación de esos saberes que ellos deben de tener a lo largo de este año. Mucha preocupación nos da porque en ese esfuerzo tan grande, tan loable que han estado desarrollando, hemos encontrado que los padres de repente no saben qué hacer. Y esto, en lugar de ser una buena experiencia formativa para sus niños, se ha convertido en un problema muy grande. Eso es por un lado. Por otro lado, recientemente en la región se anuncia la presencia de ya casos de COVID en algunas localidades muy cercanas. Como ciudadanos preocupados de esta situación que se ha venido presentando de manera recurrente, en donde muchas personas ante la necesidad de llevar un sustento a su casa tienen que salir. Sin embargo, también está la otra parte de las personas que salen sin la conciencia de lo que implica el continuar llevando una vida normal y no acatando las medidas. Entonces, son muchos los temas y son muchos los espacios que se han abierto y sin embargo, el tema más importante, primordial, porque esto también es una oportunidad para que podamos mejorar aún más el mundo en que vivimos. Por lo tanto, llamamos al experto sobre este tema y el día de hoy le agradezco mucho al doctor Eulalio Velázquez Licea que nos acompañe en este programa y él nos va a hablar precisamente de muchos aspectos que tienen que ver con esta situación. Entonces, quiero comentarles a todos ustedes que el doctor Eulalio tuvo una estancia postdoctoral en la Universidad Pedagógica Enrique José Barona de La Habana en el 2004. Él es doctor en Ciencias Pedagógicas por la misma universidad. Tiene maestría en Educación en la Universidad de San Luis Potosí. Es máster en Educación con especialidad en Administración Educativa. Tiene una maestría en Filosofía. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Veracruzana. Es vicepresidente actualmente del Colegio de Profesionistas y Posgraduados en Educación del Estado de Veracruz y es presidente de la Subcomisión para el Fortalecimiento de los Valores para las Altas Montañas. Entonces, es un gusto para mí poder presentar a través de este medio al doctor Eulalio Velázquez Licea. Entonces, adelante, doctor, y muy buenas tardes. Un gusto saludarlo a través de este medio. Es todo suyo, el micrófono. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar compartiendo contigo en este programa. Te agradezco tu invitación y bueno, pues vamos a trabajar. Yo estoy realmente sorprendido, no sorprendido por lo trivial, sino por lo especial que tiene esta etapa de nuestra vida. Yo nunca pensé que pudiera haber podido vivir esto que estamos viviendo ahorita. Es increíble. Mira, por ejemplo, me comentaba a mí alguien el otro día, es que hace como un mes y medio,
es que murió fulanito. Pues sí, murió fulanito, pobrecito, ¿verdad? Murió en Nicaragua, era muy amigo mío, era de mi edad, etcétera, etcétera. Y nos sorprendimos y nos dolió y todo. Ahora, en estos días decimos, murió fulano, murió sutana, murió mengano, murió... Y ya no nos da lo mismo. Nos da exactamente lo mismo. Lo mismo. Esa es una situación muy especial y a la vez es muy grave. Es muy grave porque vamos perdiendo los valores que nosotros teníamos, ¿sí? Es lo que les digo muchas veces. Me dicen, ay, ¿te gusta a ti ver películas de muchos muertos? Le digo, pues sí, pero me gusta también ver, cuando son buenas películas, ver la actuación de los actores, de los personajes de los actores, que están representando a ciertas personas, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones. Entonces, eso ya no necesitamos ya hacer película, la estamos viviendo. Así es. Lo estamos viviendo. Y lo estamos viviendo de una manera muy compleja. Porque por un lado tenemos la realidad, que la realidad es que este virus está contaminando todo. Y por otro lado, los intereses de mucha gente que no quiere que eso se maneje o que se resuelva porque tienen otro tipo de intereses, entonces se atacan entre sí, etcétera, etcétera. Y eso a mí realmente no me gusta. Bueno, voy a compartir con ustedes una presentación que es esta, ¿verdad? La pandemia y los resultados de una moralidad decadente. ¿Por qué decadente? Porque realmente ni es una moralidad cristiana, ni es una moralidad prehispánica, sino que es una revoltura. Entonces, tenemos que volver nuevamente a las raíces y de ahí salir nuevamente. Mira, cuando hablamos de conocimiento, hablamos de un proceso hermenéutico, un proceso de interpretación. Entonces, cuando nosotros aprendemos, y aprendemos significativamente, pasamos de nuestros conocimientos previos, o sea, lo que sabemos, por ejemplo, alguien puede decir por ahí, bueno, vamos a comer unas baleadas. Sí. Aquí no saben qué son baleadas. Las baleadas son tortilla de harina con frijol. Eso es un platillo tradicional de la calle de Honduras, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos conocimientos previos, cuando tenemos nuevos conocimientos, los sintetizamos y tenemos un proceso de interpretación. Por eso decimos por ahí que cada cabeza es un mundo. Porque tenemos diferentes experiencias, tenemos diferentes tradiciones inclusive. Y ahora siguiendo con la comida, es que no he comido todavía. Claro. ¿Sí? Siguiendo con la comida. Yo hasta los 12 años no conocía la tortilla de maíz. Yo lo que conocía era la tortilla de harina de trigo, porque mi familia es del norteña, entonces yo estaba chico, comía lo que me daban en la casa y era eso. Y así como yo, mucha gente, cada quien en su lugar, cada quien con sus experiencias, con sus motivaciones, con todo. Bueno, pues entonces vamos a iniciar esta pequeña presentación. Sí, sí, claro, doctor, claro. Amplíe, por favor, un poquito más la presentación para que se aprecie mucho mejor. Ahí está. Exacto. Muy bien, claro. Bueno, entonces, aquí tenemos que estamos nosotros viviendo ahora en la región de las altas montañas. Es una región, quizás una de las más bellas regiones de México, ¿sí? Nosotros nos acostumbramos ya a eso, pero si viene gente de Chihuahua, me decía una vez un médico que ya falleció, que era de La Paz, Baja California Sur, decía, oigan, ustedes son vacas. Digo, no, ¿por qué? Si es que ven todo verde.
allá son dos desiertos, ¿no? Sí, En claro. Ciudad Juárez, por ejemplo, sale uno del aeropuerto volando, se asoma por la ventana y ve puro desierto. La ciudad está en medio de un desierto. Entonces, esta región de las altas montañas es una región privilegiada, tanto por su belleza natural como por sus características. Es una región diversa, muy compleja, multicultural, ¿sí? Y que tenemos el honor de estar habitándola. Yo, por ejemplo, soy primera generación. Yo soy de la vecina Orizaba. Sí. Ahí me tocó nacer, ¿verdad? Ni modo. Y bueno, ahora vivo aquí en Córdoba y estoy muy contento por ello. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, vámonos a la pandemia en las altas montañas. Estamos viendo actualmente que ya la movilidad en esta zona se está restringiendo en muchos sentidos. Y eso es bueno, porque en tanto la movilidad no se dé, los virus no van a caminar, porque los virus los llevamos nosotros. ¿Sí? Dice el doctor López-Gatell, quédense en casa. Sí. Y repite, sí y solo sí que se quedan en casa, van a poder salvar y aplanar la curva. La curva. Eso es Exacto. cierto. Sí, así es. Pero ¿por qué no entiende la gente? La gente no entiende porque en la mayoría de los casos ya se ha quitado la materia de lógica de las prepas. Entonces, estas personas que cursaron la prepa y después se fueron a la universidad, si es que pudieron, no aprendieron a pensar, al menos las reglas del buen pensar. Exacto. ¿Sí? Entonces no entienden. Así nos querían bárbaros, tontos, ignorantes. Bueno, es el momento en que debemos de empezar ya a renegociar nuestra vida y a que podamos aprender a pensar correctamente. Ahora bien, al reducir la movilidad, se reducen los contagios. Sí. Veracruz, el estado de Veracruz, desgraciadamente está en tercer o cuarto lugar a nivel nacional. Así es. Sí. Eso hay muchas razones. Algunas son políticas, otras no son políticas, otras son por ignorancia, otras son por falta de interés. Pero hay muchos contagios. Aquí ya ha habido muertos en la zona, en la región. Y eso no puede ser. La respuesta de la población tiene que ser muy, pero muy convencida de que el quedarse en casa cuando se puede quedar en casa, porque hay veces que la mayoría de la gente tiene que trabajar para comer, ¿no? Claro. No son como nosotros que tenemos una pensioncita y con esa pensioncita nos alcanza para malvivir, pero ahí estamos. Claro. ¿Sí? Pero entonces, esas personas al mínimo salgan, tengan una cierta comprensión de la realidad, de lo que estamos viviendo ahora. Porque si no es posible eso, entonces no vamos a poder establecer una relación entre la persona, la familia y la sociedad a partir de una moral. Exacto. O sea, de un código de reglas de conducta que nos permita a nosotros establecer una moralidad que es la forma de actuar de cada uno de nosotros, a partir de una moral instituida, que es la moral que nos han inculcado durante años, o una moral instituyente, que es la que podemos traer, por ejemplo. Claro. Hay una moral instituida por años, referida, por ejemplo, al aborto. No se permite el aborto. Eso es parte de la moral instituida. La moral instituyente, la de las feministas. El cuerpo es de nosotros, podemos hacer lo que queramos. Entonces tenemos aquí dos posiciones, dos posturas.
la instituida y el instituyente. Pero aquí no se trata de ver quién gana, sino de cuál es la que tiene la razón, la que es realmente buena. Porque hablar de bueno y malo, aunque sea demasiado simplista, es parte del concepto de la moral, ¿verdad? Entonces, en una relación, la persona tiene su forma de pensar. Inclusive dentro de una familia hay diferentes formas de pensar. Por ejemplo, si yo tengo hijos, a lo mejor mis hijos piensan diferente que yo. Normalmente es así. Mi mamá, mi papá pensaban diferente que yo. Mis hermanos. En la escuela, pues se le trata, o en la sociedad se trata de influir una determinada forma de pensar. Pero todo eso nos va llevando hacia la respuesta de la población en este momento frente a la pandemia. Miren, es realmente es triste leer que asesinaron a 3 mujeres en Torreón porque eran enfermeras. Que le tiraron café hirviendo a un médico o enfermero en Guadalajara. Y así como estos varios casos, ¿no? Varios casos muy tristes, que lo único que revelan es una gran ignorancia de muchas personas con respecto a la problemática que estamos viviendo. No es nada inventado, es algo totalmente real. La gente no es holograma. La gente se muere porque se muere y punto. Y tenemos ya casi 3,000 muertos en el país. Nadie los ha inventado. Inclusive han inventado allá por el New York Times, ¿verdad? Que son más, los multiplican por 8. 8 por 2, 16,000 ya llevamos muertos según ellos. Y eso pues no puede ser. Eso no puede ser. Otros ejemplos a nivel regional y a nivel local. Los tenemos, por ejemplo, en el manejo que tiene las autoridades locales, las autoridades municipales, con los negocios. Agreden a los pequeños propietarios, a los pequeños comerciantes. Tratan de quitarles la mercancía, tratan de cerrarles las tiendas, pero las grandes empresas no. Y eso implica un problema grande, porque ya no se trata ahora, en este momento, de defender una postura política o una postura económica, sino una postura vital. Estamos defendiendo la vida de todos nosotros, de nuestros ciudadanos, y es realmente algo muy censurable el hecho de que en determinados casos algunas autoridades, no todas, agredan a los más pobres, a los que menos tienen, y protejan a los que más tienen. El resultado es una pandemia de pobreza, por un lado, y por el otro lado una pandemia de coronavirus. ¿Sí? Porque hay mayor cantidad de contagios, mayor cantidad de enfermos, y bueno, no tenemos una disposición eterna e ilimitada para obtener recursos, ¿verdad? Ustedes saben que, por ejemplo, un respirador cuesta muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y todos los demás recursos para protección también. Y a eso todavía algunas autoridades, incluso en el caso del Seguro Social, estaba leyendo yo que el sindicato quiere ocultar los recursos. Eso es, aparte de inmoral, es un delito. ¿Sí? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Bueno, pero sigamos con esto.
El ser humano es un ser que se caracteriza por hacer cosas, por la actividad. La actividad humana es lo que determina su característica frente a otros seres vivientes. Esta actividad es una actividad práctica. Es una actividad cognitiva porque somos los únicos que tenemos que ir a la escuela. Los perritos ahora dicen, sí, ya los llevan a la escuela, pero los llevamos nosotros. A los animalitos los llevamos nosotros, ¿sí? Ahí aprendemos y de ahí podemos nosotros establecer, fíjense bien, fíjate bien cómo es el proceso. Actividad práctica, después cognitiva, tanto en la escuela como en la casa, en la sociedad. De ahí vamos a la actividad valorativa, es decir, una vez que tengo los conocimientos necesarios, puedo yo valorar, puedo decir que está bien o está mal. Como decía San Agustín, ¿verdad? El cielo y la tierra, ¿verdad? Entonces, al poder valorar, puedo yo comunicar. Y esto cierra el círculo del proceso de la actividad humana y la valoración. Y eso es muy importante porque nos permite de alguna manera, nos permite de alguna manera obtener una escala de valores y su significado, que siempre, siempre, siempre debe ser el que sea algo bueno para nosotros, pero también socialmente bueno. Algo que no solamente va a ser bueno para mí, sino para todos. Claro. Esta es un apotegma kantiano. Manuel Kant lo dijo y muchos de los teóricos de la ética también lo han sostenido, ¿verdad? Lo valioso es aquello que es bueno para mí, pero también para los demás. Ahora, lo que no es valioso para mí es algo que no puede ser valioso para nadie. ¿Sí? Por eso es muy censurable el hecho de que se protejan a determinadas personas para que actúan mal y se delate a personas que a veces ni siquiera conscientes hacen las cosas mal. Por eso tenemos que aceptar los valores a través de un reconocimiento y de la voluntad para poder accionar. Veo yo yo estoy trabajando la cuestión de los valores desde 1996. Y leía yo en aquella época que todo el mundo hablaba de valores y hablaba de valores y decía, hay que inculcar. No. Hay que convencer a las personas. Convencerlas de lo que está bien y de lo que está mal. Para que ellos por voluntad propia accionen. De tal manera que esta acción nos permita a nosotros desarrollar un conjunto de valores que siempre van a estar determinados por el contexto histórico social. Miren, por ejemplo, esta región, la región de las altas montañas, es una región muy característica, muy especial. Orizaba nunca tuvo una, como le llaman, una burguesía local, porque todos eran extranjeros. Eran españoles, alemanes, italianos, franceses, japoneses, ¿sí? Españoles. Por el otro lado, en Córdoba, que era una ciudad agrícola, casi todos eran españoles. Posteriormente, en el siglo XIX llegan los italianos, por ahí quedan rezagados algunos franceses de la invasión
francesa, ¿verdad? Y es lo que hace la sociedad de aquella época, principios del siglo XX. Pero en el siglo XXI ya tenemos otras características, porque ya la zona metropolitana de Córdoba tiene 4 municipios, la zona metropolitana de Orizaba tiene 11 municipios, y esas son las altas montañas, más los 40 y tantos municipios rurales, todos ellos. Uno en Orizaba, que tiene la característica de ser náhuatl hablante, y el otro en la zona de Cuitlahua, Yanga, Carrillo Puerto, etcétera, que donde hay muchos descendientes de afro, de la cultura afro, de la primera población libre de esclavos en América, ¿sí? Entonces tenemos aquí una diversidad muy grande y por lo tanto no podemos tasarlos con una sola regla. Exacto. Tienen que ser varias. Hay una diversidad muy compleja y una cultura y una ideología muy diferente en cada caso. Lo que tenemos que hacer es respetarlos, pero cada quien desde nuestro punto de vista tendrá la tarea de tratar de convencerlos de que las cosas que hacen están bien, porque las cosas que hacen están mal. Por eso es que es muy importante que nos convenzamos a nosotros mismos. Que nos convenzamos a nosotros mismos. Esta pandemia tiene que ser un detonador de una nueva concepción de nuestra realidad a partir de lo concreto, del objetivo. Y eso es lo que hay que tratar de hacer. Y es lo que estamos haciendo. Fíjense que me nombraron por ahí presidente de una subcomisión de la Secretaría de Educación para el fortalecimiento de los valores. Al rato vamos a tener un grupo de discusión y el lunes próximo, 18, vamos a tener otro con la gente de Jalapa. Entonces, vamos a estar trabajando esto, porque tenemos que salir adelante. Como dice un amigo mío, un gran amigo mío peruano, Manuel Chávez, dice, hay que salir de esta situación de crisis, no igual, sino mejorados. Tenemos que ser mejores, tenemos que ser más humanos. Y esa humanidad solamente se logra a través de el conocimiento, la comprensión y la aceptación de lo que realmente somos. Que como diría por ahí Pito Pérez, no somos nada, ¿verdad? Ni somos nadie. Simplemente estamos aquí, aprovechamos nuestra oportunidad, hacemos lo que podemos y bueno, de ahí nos vamos y ya. Ahí se acabó todo. ¿Sí? Tantas canciones, tanto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Mira, te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de hacer esta brevísima presentación. Muy casi sin aspectos científicos ni nada de eso, sino más bien coloquial. Sí, pero a mí me gusta hacer eso porque es lo que le entienden las personas. Si yo me pongo a explicarles desde el punto de vista teórico que esto y que lo otro, no me van a entender. Porque entonces empezamos con el sí, solo sí de Gatell y pues nadie le hace caso al pobrecito, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que impulsarnos. Te agradezco infinitamente, Marianita. No, y bueno, pues... Sí, claro, doctor. No, al contrario, estamos muy agradecidos con usted que nos haya permitido escuchar este análisis que es producto de una reflexión y de toda una vida de estudio, de preparación, de experiencia. Y eso también a mí me permite convocar, invitar a las familias. Todos tenemos la posibilidad
de tener esa oportunidad de que la gente que sabe, que tiene tanta experiencia, como es el caso del doctor Eulalio, aprovecharla. Es un conocimiento que tiene que llegar hacia las nuevas generaciones. Hasta hace unos días, lo único seguro que teníamos era la libertad. La libertad sobre todo de ir y venir y actuar independientemente de nuestra situación económica. Hoy en día, ni eso tenemos seguro. Lo único seguro que tenemos es que está nuestra familia con nosotros. Y a partir de ahí, comenzar a trabajar esta propuesta que el doctor Eulalio nos ha compartido de manera tan generosa, porque, repito, es producto de un análisis muy exhaustivo de la realidad que acontece en la región, y a partir de ahí visualizar el tipo de familia, el tipo de sociedad que queremos construir. De nada va a valer esa oportunidad en medio de esta pandemia que tenemos de poder cambiar, de poder modificar, pero para mejorar. Pero en tanto no tengamos claro el ideal de sociedad que queremos construir, como bien decía el doctor Eulalio, no vamos a poder actuar. Y para que exista voluntad y para que exista, como me comentaba el doctor hace un rato, reconocimiento, tiene que haber esa aceptación y eso se lleva a cabo de una manera consciente. Por eso insistimos en la importancia de concientizar y de sensibilizar a la familia, al difunto, sobre la situación que estamos viviendo. No es una situación que todos hubiéramos deseado, no, pero es lo que hay. Entonces, que sea esa oportunidad para mejorar el mundo en que vivimos. Le agradezco muchísimo, doctor Eulalio, y muchas gracias al Radio Corder, al contador Vélez, por permitirnos hacerles llegar a su auditorio esta ponencia que el doctor Eulalio la tarde de hoy nos ha compartido, y deseamos que sea de utilidad para todos ustedes. Hay mucho que hacer, tenemos mucho por hacer. No nos debe vencer el miedo. Que en estos momentos estamos sintiendo esa incertidumbre, nos permita de alguna manera sacar desde el más fondo de nuestro corazón esa fuerza, porque quienes nos ocupan y quienes nos preocupan son las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones que merecen vivir, que merecen un mundo mejor. Y vamos a continuar, por lo tanto, en casa, y desde aquí les mandamos un gran saludo. Doctor, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo muy grande. A ustedes. Muy grande, y claro, pues esperemos que no sea la última oportunidad de que nos comparta sus conocimientos. Espero que no sea última oportunidad, que sea el inicio de una buena relación y buenas más presentaciones, ¿no? Exactamente. Porque esto es apenas el inicio. El inicio. Así es, doctor, y pues yo sé que esto va a generar muchas preguntas, muchos interrogantes, y bueno, los invitamos a que si tienen algún tema en interés que quisieran que el doctor abordara, con todo gusto, y en otro video podemos hacerlo llegar. El tema de los valores es un tema de vital importancia, poco se toca. Lamentablemente debe existir congruencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y lo que actuamos, y a veces eso mejor nos lleva a evadir este tema tan importante. Entonces, repetimos, ahora que estamos en casa con nuestras familias, es nuestra oportunidad. No vamos a poder cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el entorno en el que estamos, y
Ahorita tenemos esa gran ventaja que es nuestra familia y estamos seguros que si cada uno de nosotros lo llevamos a cabo, terminando esta etapa de contingencia, la sociedad tendrá que ser mucho mejor. Ciudadanos más conscientes y ciudadanos mucho más responsables. No por imposición, sino por una voluntad consciente de que es lo mejor para tener una mejor sociedad y un mundo mucho mejor para vivir. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y nos despedimos entonces. Hasta pronto. Gracias, doctor. Charla, una interesante charla, muchísimas gracias. Agradecemos mucho pues todo el apoyo del doctor Eulalio Velázquez Licea y por supuesto de la bióloga Mariana Cortés, muchísimas gracias y una charla muy profunda, con muchos principios para pues trabajar en este tema, y sobre todo entender la pandemia y los resultados de una moralidad decadente. Es importantísimo entender que tenemos una gran oportunidad por el hecho de empezar a encontrarnos a nosotros mismos en estos momentos que de una u otra manera nos encontramos en esta situación de pandemia, de resguardo, y es el momento de encontrarnos y fortalecer nuestra creencia, la filosofía de nuestra vida, encontrarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, porque si queremos una sociedad mejor, los primeros que debemos de cambiar somos nosotros. Un cambio de valores, mejores personas, encontrar nuestra espiritualidad y encontrar de qué manera es dar ese amor que el Creador nos enseñó. Así es que, bueno, pues es importante todo esto, lo que se ha mencionado, y esperemos que cada uno de nosotros, por nuestro lado, haga esa conciencia, esa reacción que tengamos de qué manera nosotros podemos pues colaborar para que tengamos una sociedad mejor. Por supuesto que nuestros cambios y una nueva actitud ante estos cambios que nos están manejando los tiempos y que son necesarios. Saludo con mucho gusto a Brocato Nieva, muchas gracias. Ali Ross, muchas gracias. A mi buen amigo Isidoro Alemán, gracias. Pati Santana, muchísimas gracias. Gracias, Braco. Cuando la educación la mamaste del cenode de tu mami, es cuando tú valoras todo lo que te rodea en este mundo. Por lo tanto, todo ser humano que existe en esta tierra tenemos el mismo valor y los mismos derechos que cualquier otro, así sea pobre o de cualquier estatus social. Hagamos conciencia. Muy bien, gracias, Brocato, muchas gracias. Mi gran amiga María Fernández Huerta Muñoz, le mando un fuerte abrazo, le deseo lo mejor y mucha fortaleza en estos momentos para mi amiga María Fernanda Huerta Muñoz. Mi amiga Imelda Bacle, muchas gracias. Ahorita vamos a ver un video muy importante que gracias a... Me llamó mucho la atención, me lo envió mi amiga Imelda y creo que está muy ad hoc en estos momentos, como estamos tratando el tema de los valores, el tema de la espiritualidad, de la actitud, de la forma como debemos de comportarnos. Arturo Torres, gracias, mi buen Arturo, te agradezco mucho. Brocato, muchas gracias a todos ustedes los médicos, que Dios los bendiga, hoy y siempre, gracias por tan hermosa labor, claro, por supuesto, todo los personal que está trabajando en la primera línea, todo el personal de salud, desde intendencia, desde camilleros, choferes, enfermeras, médicos, todos, de verdad es algo muy bonito. Bien, hablando de otro tema, les voy a presentar pues una charla que dio un video que nos están compartiendo, pero me llamó mucho la atención porque este video pues habla de una cultura que realmente es interesante analizarla y como dicen hay que saber copiar lo bueno. Y bueno, es importante que se estudien las culturas, las tradiciones y las raíces, y en este caso la raíz japonesa, pues Japón fue uno de los países que rápidamente tuvo muy pocos contagios, rápidamente pudo pues evitar que se pregonara la pandemia en su país y sobre todo pues estar cerca de países como China, que fue uno de los principales países que empezaron, donde se inició este problema. Bueno, nos muestra que una cultura como la que tiene Japón
es importante y en estos casos es muy respetable. Vamos a ver este video que les quiero compartir. Yo no soy médica, mi mamá es japonesa y además en mi trabajo de muchos años he tenido contacto con cuestiones literarias, sociológicas y antropológicas de la cultura japonesa. Y creo que ciertos comportamientos y respuestas sociales e individuales de la sociedad japonesa pueden servirnos a la hora de afrontar una crisis como esta. Vale hacernos una primera pregunta. ¿Por qué Japón pudo evitar mayor impacto del contagio si ya en enero se dio el primer caso, estando tan cerca de China, teniendo casi 130 millones de habitantes en muy reducido espacio, teniendo de las poblaciones de tercera edad mayores del mundo, siendo el segundo país con más fumadores por cantidad de habitantes? ¿Por qué en Japón la infección de este virus no ha tenido un crecimiento exponencial, sino un avance lineal y lentificado hasta ahora? Sabemos que este nuevo coronavirus es muy contagioso. En estos datos demográficos, entonces, Japón nos presenta un cóctel que permitiría una gran propagación de la enfermedad. Básicamente, muchísima gente en poco lugar y un cuarto de esa gente con más de 65. ¿Qué pasa entonces? La japonesa es una sociedad educada de tal manera que responde de forma orgánica y unida ante cualquier evento que la comprometa. Japón pasó por guerras, tifones, tsunami. Japón recibe 1.500 terremotos por año, 1.000 temblores por día. Generación tras generación ha tenido que sobrellevar catástrofes naturales o generadas por el hombre. Esto lo podemos pensar con algo que les gusta mucho a los argentinos: equipos de fútbol, como ejemplo. ¿Qué equipo de fútbol va a tener mejor performance ante un momento crítico? ¿El equipo que entrena todos los días, tiene infraestructura en el que cada uno sabe qué tiene que hacer? ¿O el equipo que nunca entrenó, que no tiene infraestructura y que tiene que salir a improvisar? Las directivas de distanciamiento social, higiene y comportamiento individual, sea en sociedad o en la casa propia, la población japonesa lo tiene establecido de hace cientos de años. No hace falta decir no abrazarse, no darse besos, porque no lo hacen. Se saluda con una reverencia. Dar distancia es un gesto de respeto. Y la mayoría de los trabajadores en lugares públicos usan guantes. No hace falta recomendar sacarse los zapatos al entrar a la casa, porque ya es costumbre. No hay que indicar no estornudar ni toser sobre otra persona, porque esto es un protocolo habitual entre los japoneses. De hecho, estudios de hace años muestran que más del 50% de japoneses usarán barbijo al sentirse resfriado, no para proteger a sí mismo, sino para proteger al otro. Aquí va el mensaje fundamental de una cultura colectivista. El bien del todo es más importante que el bien de una parte. Para ilustrar esto, me gustaría cerrar con una experiencia que hicieron 2 maestros occidentales en un colegio en Japón.
seguramente conocerán el juego de las sillas. Se pone música, sillas en un círculo, una menos que la cantidad de participantes, y se van sacando de a una en cada ronda. Se hizo esta experiencia en Japón, y los chicos, en vez de empujarse para tomar una silla, quedaron todos cediendo el lugar a un compañero, porque da vergüenza ganar uno cuando otro sufre. La palabra japonesa amae expresa esta manera de ser. Se trata de tener la confianza de que el otro me va a cuidar, en resonancia con sentir que nos realizamos cuando cuidamos de otros. En el ejemplo hay niños, pero ya podemos ver cómo funciona una sociedad colectivista. Se ayuda a sí misma, porque cada individuo contribuye al bien de todos. Pues esta es la manera como hemos querido tratar el tema que nos ocupa, sobre todo la moralidad, los valores, y bueno, este es un vivo ejemplo de que es necesario cambiar nuestra forma, nuestra actitud para el servicio de la gente también y por supuesto para nosotros. Bien, espero les haya gustado este programa especial, muchísimas gracias, gracias de verdad a todas las personas que nos hicieron el favor de escribirnos, muchas gracias, muchísimas gracias, agradecemos mucho, y bueno, les deseamos lo mejor, pásela bien, ya se levantó la sana distancia, pero ahora estamos en la fase de los semáforos, y pues cuídese mucho, procurar no ser estadística, procurar estar bien, y seguir con la misma disciplina a los que lo hacemos. Si tenemos la necesidad de salir, pues hay que hacer con las debidas precauciones y cubriéndose. Pásela bien, esperando que esté bien. Soy Jorge Vélez González, les agradezco muchísimo y los espero próximamente en otra nueva entrega de Radio Corber en denominados programas especiales. Muchísimas gracias y gracias a todos nuestros amigos, repito, que nos hicieron el favor de escribirnos o los que nos están sintonizando. Pásela bien. Buenas noches. De los acontecimientos más importantes y las experiencias más emocionantes, de las producciones más innovadoras, surge Radio Corber. Una nueva expectativa, una nueva forma de escuchar radio, música, al borde de tus emociones. Programación dirigida al entretenimiento y diversión. Con nuevos conceptos que llegan a revolucionar la radio por internet. Escucha Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, Calle 13, Plaza Palmas, Local 202 o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez.
El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. Vete de Rebel está contigo. Para tus fiestas y eventos, luz y sonido. Luz y sonido. Karaoke. Karaoke. De brincadeira, eu não tô de brincadeira. Vem que vem com a sequileira. Video y fotografía. Video y fotografía. De um jeito bem diferente. Depois que eu te pegar, não vou sair da sua mente. Show infantil con tarolas Carolín. Show infantil com tarolas Carolina. Pode me dar essa sequência de peixe, mas quero que aguente meu sentadão. Senta, senta, sentadão. Senta, senta. Show para adultos. Show para adultos. Quero que aguente meu sentadão. Senta, senta, sentadão. Senta, senta, sentadão. Pode me dar essa sequência de animación. Animación. Mesa de dulces, botanera y de fruta de temporada. Mesa de dulces, botanera y de fruta de temporada. Para tudo no baile, DJ agora escuta que todas minas no baile vai. Taquizas. Taquizas. DJ. DJ. Pinta caritas. Pinta caritas. Quem gosta de fazer amor, levante as 2 mãos pra cima. Todo mundo levantando a mão. Invitaciones. Invitaciones. Agora, vem no sinalzinho do amor, hein? Agencia de Decanes. Agencia de Decanes. Se ficar é mais gostoso, namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso, namorar pra quê? Y más, mucho más. No lo dudes más, todo en un mismo lugar. Vete de Reven siempre contigo. Contáctanos al 271-109-7112 y 271-711-0904 o búscanos en Facebook como Vete de Reven. GOG Producciones. El mejor servicio para producciones de todo tipo. Audio, video, fotografía, spots publicitarios y de perifoneo. La mejor información a tu alcance con nuestras páginas. GOG Noticias. La mejor diversión y entretenimiento para tus fiestas y convivios con Vete de Reven. Somos una casa productora con alto nivel de profesionalismo y experiencia en la zona centro del estado de Veracruz. Más de 23 años de experiencia nos respaldan. GOG Producciones. Llámanos al 271-109-7112 y 271-711-0904. Búscanos en Facebook como GOG Producciones. Reactiva tus ventas y servicios. Asesoría, producción solo con nosotros. GOG Producciones. ¿Qué tal, amigos? Ciberescucha, les saluda su amigo Jorge Vélez González y los invito para que escuchen todos los miércoles a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, el programa Ecología, Cultura y Algo Más por esta estación de radio en línea y en sus plataformas de Facebook, Radio Corber, y su canal de YouTube, Radio Corber Oficial, con un gran equipo de colaboradores expertos en la materia, en donde promovemos una nueva cultura ecológica. No lo olvides, tienes una cita todos los miércoles. Soy el periodista Hugo Vázquez Morales. Quiero invitar para que los días de lunes, miércoles y viernes, a través de la señal de Radio Corber, de 4 a 5 de la tarde, en el espacio de noticias Café Vespertino. Ya lo sabe, lunes, miércoles y viernes, a través de la señal de Radio Corber. Les espero.